Señor es bueno, hermanos. Amén. Vamos a dar lectura a nuestros versículos, a nuestro versículo de esta mañana. Nuestro tema de hoy día es el temor, sin temor al hombre. La lectura de esta mañana es en Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por el privilegio que tenemos de poder estar adorándote, glorificándote, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de poder venir a escuchar de tu palabra. Señor, te pido que nuestros corazones estén tan abiertos como nuestras Biblias, Señor, que nuestras mentes puedan, Señor, meditar en estas cosas, que nuestro corazón pueda recibirlo y danos, Señor, una vida dispuesta para practicarlo, Señor. Pido por cada uno de mis hermanos presentes esta mañana. Te damos gracias, Señor, nos gozamos en poder estar aquí y te damos gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, les voy a ser honesto. A mí a veces me da miedo el pensar de que quizá este ministerio es muy difícil. A veces me da miedo de pensar de que quizá voy a decir algo que no debo, quizá voy a actuar de una manera que no debo, o decir algo que no hubiera dicho, o quizá no expresarme bien. Y yo recuerdo de que toda mi vida, desde que yo tengo memoria, siempre he tenido miedo. Siempre he tenido algo de que me atemorizaba. Ayer visitaba a mi hijo pequeño y me decía de que él a veces le daba miedo, de que él pensaba que qué iba a pasar si su mami se moría. Y él tiene 7 años. Y yo me recordé de cómo cuando yo era pequeño tenía los mismos temores. Yo tenía el temor a estas cosas. Y una de las cosas que hemos tratado de hacer con esta serie es hablar cómo nosotros no debemos de tener miedo a nada. Y sin embargo nosotros todavía tenemos miedos. Ya hemos visto el sin miedo a la escasez, o sin temor a la escasez, sin temor a ver, ¿quién se acuerda más? Antes de que yo lo diga. Sin temor a, ¿qué más? Al fracaso. ¿Qué más? La escasez, ya dijimos. Ahora vamos a ver sin temor al hombre. ¿Pero qué es el temor al hombre? El Proverbios 29, 25 dice que el temor al hombre es una trampa. Vean lo que dice el versículo de nuevo. El temor del hombre pondrá lazo. Es una trampa. El temor al hombre es una trampa. Pero mire, ¿qué clase de temor es este? A veces el temor que nosotros tenemos al hombre, usted pudiera decir, no, yo no le temo al hombre. Pero hay cuatro cosas que nos demuestran nuestro temor. Una es, tenemos el miedo a perder lo que valoramos más. Imagínense ustedes, ¿qué es lo que valoramos más? A veces nosotros queremos ser aceptados por el hombre, queremos ser incluidos en los planes del hombre, y decimos, no, si yo dejo de hacer esto, o si yo no hago esto, y quizá ya no me van a aceptar. Ese es un temor al hombre. Otra clase de temor al hombre que viene siendo, todos estos son muy parecidos, es tenemos miedo de hablarles de nuestra fe. ¿Cuántas veces de ustedes, yo tengo familia católico romana, que me han dicho, ok, si vas a estar acá con nosotros, no me vas a empezar a hablar de religión? Y entonces uno a veces dice, bueno, por respeto lo hago. A veces tenemos miedo de no hablar, de no evangelizar, de no hablar de nuestra fe, porque queremos ser aceptados primero que todo. No queremos perder una amistad o no queremos perder un familiar por hablar de nuestra fe. También tenemos miedo a evangelizarlos. Entonces, miren, miedo de hablarles de nuestra fe puede ser a nuestras familias, a nuestros amigos cercanos. Evangelizar puede ser a aquellos que uno ni siquiera conoce. Porque uno dice, ¿quién sabe cómo van a reaccionar?
quizás se van a enojar conmigo o se van a burlar de mí. Entonces, no voy a evangelizar. O puede ser miedo al sufrimiento causado por el hombre. Tememos al hombre porque nos da miedo de lo que nos pueden causar ellos. Esto puede ser que perdamos nuestro trabajo, o que nos pueden llegar a golpear o incluso matar. Pero vean, acuérdense que el tema de hoy es el miedo al hombre, sin temer al hombre. ¿Por qué le vamos a temer al hombre? ¿Por qué? Si es una simple criatura. Mire lo que dice Richard Baxter. Dice: no hay mayor lazo para un hombre que el temer lo que otros piensen de él. El hombre que vive para agradar a otros y busca su aprobación está atrapado. Porque el que vive para agradar a Dios y busca su aprobación es verdaderamente libre y exaltado. ¿Por qué le vamos a temer al hombre? Si el único que merece nuestro temor es el Señor. Aleluya. Y vieran, quiero que piensen, hermanos, sin temor esta mañana les voy a hablar, les voy a decir las cosas como son. Y sin temor les voy a dar un montón de versículos. Yo tenía una idea esta semana de decir, voy a decirles todo lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, lo que la palabra nos dice, no todo, porque entonces estuviéramos aquí unas 3, 4, 5 horas toda la vida. Pero al final, les estoy preparando, vamos a leer un pasaje completo, casi un capítulo completo. Y yo lo que quiero hacer es que quiero que ustedes vean cómo la palabra de Dios es viva y eficaz, y cómo la palabra de Dios habla por sí sola. Cuando mi tarea esta mañana es de que ustedes, de enseñarles a ustedes, de tratar de llevarlos a ustedes a este contexto, y su tarea es poner atención y que podamos todos juntos ver cómo la palabra de Dios, sin nada más que leer el pasaje, explique lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál es el antídoto al temor al hombre? ¿Cuál es el antídoto? La llegada de Dios en nuestras vidas. Cuando el Mesías llegó a darnos victoria por medio de su amor, perdón, misericordia y su sacrificio en la cruz. Él vino a morir por el pecado. ¿Y quieren que les diga algo? El temor al hombre es pecado. El temerle al hombre es pecado. Quiero que piensen, ahora que estamos en el tiempo del advenimiento o el adviento, quiero que piensen esto. Nosotros sabemos cómo termina la historia. Nosotros sabemos lo que pasó. Israel miraba hacia el futuro y ellos no sabían. Ellos esperaban a un rey con su caballo de blanco que fuera a destruir a toda esta manada de crueles. Ellos esperaban algo muy diferente. Ellos esperaban al Mesías. Y es más, miren, en Isaías capítulo 9, versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El Señor dice: ellos vieron la luz. Ellos van a ver la luz. Y esta es una profecía que viene 4 versículos. Esto que dijo acá en el versículo 2, 4 versículos después se nos da esta profecía. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y los judíos o los de Israel dijeron: wow, viene el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Ya no tendremos que tener temor. Antes caminábamos con el valle de sombra de muerte, y dice: pero ya no, cuando el Mesías venga, todo eso culminará. Y ellos tenían la misma promesa que nosotros tenemos. Nosotros ansiamos o estamos ansiosos por su segunda venida. Ellos estaban ansiosos por su primera. Y cuando Él viene, lo niegan.
el Señor les dice a ellos: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del hombre, que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Y todo el día temiste continuamente de furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que te aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Escuchen: porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Dice: ¿por qué vas a tener miedo si yo soy tu consolador? Estas son promesas para Israel. Dice: ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? El hombre es mortal. ¿Quién? Y entonces, ¿cuál es el temor al hombre? Miedo a perder lo que valorizamos más. ¿Y qué valorizamos más? ¿El cielo o la tierra? Cuando tememos al hombre, valorizamos más las cosas del mundo. Y dice: ¿para qué? Si Cristo está en nuestras vidas, la única aprobación que necesitamos es la de Dios. No tenemos que ser aprobados por el hombre, o aceptados por el hombre, o sentirnos que tenemos que ser incluidos por el hombre. ¿Dónde está tu miedo? Si el Señor ya te ha aprobado, el Señor te ha recibido. ¿En dónde está tu miedo? Mira lo que dice: procura con diligencia, le dice, Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Hermanos, ¿ustedes usan bien la palabra de la verdad? ¿Ustedes indagan las Escrituras? ¿Ustedes procuran con diligencia presentarse a Dios aprobados por Él? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también debemos de caminar ese camino. O sea, el miedo a perder lo que valorizamos más por el temor al hombre, querer ser aceptados, querer ser aprobados por el hombre, o no ser incluidos. Hermanos, ya somos incluidos, ya somos aceptos en el amado, en quien tenemos redención por sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nosotros somos aceptados porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Y saben qué es interesante de esto? Así como los judíos en el Antiguo Testamento decían: vendrá el Mesías, nosotros decimos: Él vino por nosotros y nos aceptó y nos aprueba. ¿A quién temeré? Y ahora vamos a empezar a entrar un poquito más personal, porque la segunda cosa que había dicho era el miedo de hablarles de nuestra fe al hombre. A nuestros amigos, quiero contarles una historia, y esto pasa todos los días allá en el Medio Oeste, Medio Oriente. Yo escuché esta historia de una joven que fue a la universidad, una universidad acá en Estados Unidos, y en la universidad se convirtió al cristianismo, pero ella era de hijos musulmanes, y ella se convirtió, y para cuando terminó la universidad, ella no quería mucho ir porque sabía de que sus padres no la iban a recibir porque ella era cristiana. Ella regresó, y cuando llegó a casa, su padre estaba sentado en la mesa, con un palo en la mesa. El padre se levantó y la empezó a apalear, y casi la mataba. Se metió el tío de ella, los separó, ella se fue. El papá le dijo: vete de aquí porque tú ya no eres mi hija. Porque tú ya no eres mi hija. Y regresó a los Estados Unidos, la vieron toda golpeada, le dijeron: ¿qué pasó? Y ella contó la historia de lo que había pasado. Hay personas que tienen miedo de hablar de su fe. No es el mismo miedo que usted y yo podemos presenciar, de a veces decimos: no, es que ¿para qué? Hay gente que su vida está de por medio por hablar de su fe. Hay gente en Corea, hay gente en muchos lugares del mundo en donde están escondidos bajo tierra, escondidos en azoteas, escondidos en todos lados, escondiéndose de las autoridades o de aquellas otras religiones que los van a matar.
Y muchos de ellos dicen, si muero o si vivo, soy de Cristo. Aleluya. Quiero dar un pequeño, quiero animarlos un poco. Cuando tengan miedo de hablar de vuestra fe, quiero que recuerden de esto. Versículo 9 de 1 de Pedro capítulo 2 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Escuchen esto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos separados para anunciar. Entonces, cuando nosotros nos acurrucamos o nos hacemos chiquitos, lo que no queremos hacer, proclamar, no estamos viviendo como separados para Dios. No estamos viviendo como que si Él no nos hubiera escogido. No estamos viviendo de una manera que Él nos ha llamado. Él nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad donde nos escondíamos, a la luz admirable. ¿A quién voy a temer? ¿A quién temeré? Sigue diciendo el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes tenían que temerle al hombre, ya no más, ya no más. Miren lo que dice Thomas Watson, un puritano, dijo, si Cristo está contigo, aunque el mundo entero esté contra ti, estás en el lado victorioso. Pero si el mundo está contigo y Cristo no lo está, estás en la mayor de las pérdidas. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si echa a perder su alma? Entonces, nos da miedo a perder lo que valorizamos más. Y si tu valor o si lo que tú valorizas más es el mundo o las cosas del mundo, no estás en el lado victorioso. Si tienes miedo a hablarle a la gente de tu fe, no estás anunciando para lo que el Señor te llamó, por lo que el Señor te apartó. O si te da miedo evangelizarlos. Me dirán loco, se van a enojar conmigo o se van a burlar de mí. Esta es una de mis secciones favoritas. ¿Ok? A mí me encanta el evangelismo. Quiero que sepan, cuando uno sale a evangelizar, yo cuando he salido a evangelizar, yo siempre tengo presente de que cuando yo voy y niegan, yo tengo una táctica que yo hago cuando voy y digo que voy a evangelizar, llego a las personas y le digo, ¿hay algo que te gustaría que orara yo por ti? Y la gente dice, no, está bien. Y les cuento algo chistoso, una vez fuimos con unos hermanos, a mí me dio risa, ¿no? Le dije a un señor que iba pasando, le dije, hey, ¿podemos orar por usted? Y me dice, oren entre ustedes, oren ustedes por ustedes. Y me hizo chistoso porque no me la esperaba. Pero salimos y decimos, ¿te gustaría que oráramos por ti? Y muchos dicen, no, yo ya oré, gracias. O no, está bien, gracias. O te ignoran completamente. Y por ahí, a veces que he salido 2 horas y de esas 2 horas una persona me ha dicho que sí. Mire lo que dice la palabra de Dios, dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Para nosotros Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Primera de Corintios, solo voy a leer este versículo, no sé, yo creo que no sé, sí lo tengo allá. Vea lo que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dice, la palabra de la cruz es loquera para ellos, es locura para ellos. Pues para nosotros no, para nosotros es poder de Dios. Y en 2 de Corintios 5:13, cuando usted tenga este pensar de decir, no, es que yo no salgo, allá en el equipo de evangelismo que teníamos, escuché a varias hermanas y hermanos decir, no, ¿para qué salimos si no nos hacen ni caso? Y se me hacía interesante de que esa hermana había llegado a la iglesia porque alguien la había evangelizado en un sábado de la mañana que salimos a evangelizar. Y dice, no, es que no le hacen caso a uno. No, es que luego lo tratan a uno de loco. Bueno,
Segunda de Corintios 5:13 dice, porque si estamos locos, es para Dios. Amén. No tengan miedo que les digan locos. Gloria al Señor. Y si somos cuerdos, es para vosotros. No tengan miedo que les digan locos, porque estamos locos por Dios. Para ellos es locura, para nosotros es salvación. ¿Se van a enojar conmigo? Bueno, que se enojen. Como decían en Guatemala, 2 trabajos tienen, o se contentan, o ¿cuál es el otro? Y se contenta. Y se contentan. O se contentan y ya. Ya. ¿Quieren que les diga que solamente 3 cosas pueden pasar cuando usted sale a evangelizar? 3 cosas. Fácil. Una, se salvan. Esta es la que todos queremos. Cuando salimos a evangelizar, salimos confiados y salimos a trabajar duro a decir, se van a salvar. Que se salven. La segunda que puede pasar es que se rían. Se ríen de usted y le dicen loco. ¿Saben cuál es la tercera? Que se enojen. Y ahí es donde entra el miedo. Uno no sabe cómo va a actuar la persona. Ahí es donde entra la cuarta cosa, ¿no? El miedo al sufrimiento causado por los hombres. Porque una cosa es que yo venga y le diga a alguien que está en la calle, hey, ¿conoces al Señor? Déjame te hablo de mi Salvador. Y otra cosa es estar delante de un juez, o de un rey, o de un príncipe, y decirle, arrepiéntete. Son cosas muy diferentes. A veces el miedo es miedo por perder nuestro trabajo, por ser golpeados o porque nos pueden hacer daño físicamente hasta la muerte. Y este es un miedo real. Pasamos la vida entera cuidándonos de este. ¿Sí o no? ¿Cuántos tenemos miedo a que nos hackeen las cuentas? ¿Cuántos tenemos miedo a que... Es más, quizá usted no se ha dado cuenta, pero ¿por qué usted le echa llave a la puerta en las noches? ¿Por qué? A mí se me hace interesante que a veces en todas las religiones dice, es que uno tiene que tener la mente abierta. Y digo, usted no dejaría la puerta abierta en la noche, ¿sí? Porque cualquiera puede entrar. ¿Por qué vamos a tener la mente abierta? No, hay que ser sobrios de pensar, sobrios en el pensamiento y saber de que nada puede hacer el hombre que Dios no lo permita. Eso no quiere decir de que usted va a dejar abierta la puerta de la noche, decir, no voy a dejar abierto porque no, vamos a razonar. La semana pasada mi esposa me dice, el sermón estuvo bueno, mi amor, me dice, pero no quiero que la gente vaya a pensar de decir, bueno, yo voy a confiar en el Señor, entonces voy a seguir corriendo con los coyotes. Y le digo, no, yo creo que no, esto es diferente. Todos sabemos, somos seres racionales. El Señor Jesucristo dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así es. Él es el único digno de nuestro miedo. El hombre no puede hacer nada que Dios no le permita. Absolutamente nada. El salmista dice en el 118 del 6 al 9, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. No los quiero perder. Les estoy dando esto porque ya les dije, vamos a leer varios versículos, un pasaje de la Biblia de último, en donde espero que este pasaje cobre vida en sus vidas. Pero nada puede hacer el hombre que Dios no lo permita. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Dios está bajo control. ¿Tienen miedo de lo que le puede hacer el hombre?
Bueno, hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tienen miedo de que sean tentados por el hombre? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este es uno de los versículos que se ha sacado mucho de contexto. Ni una tentación, el Señor no le va a dar una prueba más grande de la que usted no pueda cargar. Hermanos, eso no es bíblico. Perdóneme. Porque el Señor sí le va a dar una prueba más grande de la que usted no puede cargar. Porque si fuera fácil, usted no necesitara de Dios. Él le va a dar una prueba que no sea fácil a usted cargar, pero no es una prueba que sea imposible para que Él la cargue por usted. El Señor no lo va a tentar mucho más de lo que usted puede resistir, porque con su fortaleza es el Señor. Nada lo podrá separar del amor de Dios. Sí, los problemas son grandes, pero nuestro Señor y amo es mayor. Es mayor aquel que está dice, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿De qué nos sirve temer en las cosas de esta tierra si nosotros somos peregrinos? Estamos aquí de pasadita. ¿Por qué le voy a temer al hombre? A otra criatura igual que yo. ¿Miedo al sufrimiento? Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que ustedes hagan en esta vida tiene sus consecuencias. Todas las aflicciones que ustedes pasen tienen sus recompensas cuando esas aflicciones son causadas por la gloria de Dios, para su reino. ¿De qué le sirve a alguien? Decía, creo que no tengo el versículo acá, pero se me viene a la mente. Dice, ¿de qué le sirve a alguien recibir abofetadas si se lo merece? Muchas veces decimos, es que estamos pasando una aflicción o estamos pasando una prueba, que el Señor no está. No, a veces hay consecuencias de las malas decisiones que ha tomado. No le estén de decir, el Señor. Mire, aquí hacemos dos cosas a veces nosotros. A veces la gente hace, me está pasando algo malo, el diablo me está atacando. No, a veces la gente sirve de carritos para hacer la obra del diablo, pues. Y luego llega la consecuencia y dice, es que el Señor me ha puesto esta prueba. No, hombre. ¿Cómo es eso? Le atribuyen el poder al diablo y luego dicen de que el Señor es el que le está dando la prueba. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Y usted qué hizo? ¿Usted es palomita? ¿Palomita blanca? No. Las consecuencias, todo lo que hacemos, tienen consecuencias. Y dice Pedro, es primera de Pedro que dice, si nosotros entonces pasamos sufrimientos por algo que nosotros hicimos, entonces no lo merecemos. Pero si llega sufrimiento a causa de tu creencia en el Señor, eso es una aflicción verdadera. Dice, y tu recompensa está en el cielo. Aleluya. Tu recompensa está en el cielo. Entonces, es por mucha tribulación que entramos al cielo. Los miedos los vamos a tener, pero el antídoto para el miedo ya se nos ha dado. Así como aquellos en el Antiguo Testamento miraban la esperanza en aquel que vendría, nosotros vemos nuestra esperanza en aquel que vino y ha de venir otra vez. Ahora quiero regresar a Proverbios 29. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Decimos amén. Versículo 26 dice, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Todos buscan el favor del príncipe, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Dicen, aquel que ustedes le temen, Él va a dar cuentas.
Él va a dar cuentas. ¿Saben por qué? Porque mi creador es el creador de él. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, sería mejor de que se pusiera una roca en el pescuezo y se tire al río. Esa es la traducción del pastor Tomás. Que se tire al río a alguien que toque a los hijos de Dios, a uno de esos pequeños. Entonces, nosotros no somos para tomar venganza en nuestras manos cuando tenemos un vengador. ¿Están listos para el pasaje? Ok, son varios versículos. Espero que estos versículos cobren vida en sus vidas. ¿Ok? Es en Mateo 10. Ahí está. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entrega a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de la casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. De nuevo, nuestro Señor no nos pide absolutamente nada que Él no haya hecho por nosotros. Él dice, si me odiaron a mí, os odiarán a ustedes. Quiero que ustedes se pregunten, cuando no están pasando por sufrimientos o pruebas, absolutamente nada, que se están haciendo bien las cosas. Si todo el mundo se lleva bien con usted, pregúntese si está haciendo bien las cosas. Si todos los no conversos se llevan muy bien con usted, pregúntese si está haciendo bien las cosas.
No estoy diciendo de que debemos de sufrir como cristianos. Lo que estoy diciendo es que ser cristiano nos llevará al sufrimiento. He aquí, la hora viene, y he venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Esto dijo Jesucristo antes de ir él al crucifixión. Antes de él ser crucificado, dijo Pedro: no, eso no pasará. Y Pedro negó al Señor por temor al hombre. A veces nosotros decimos: no, yo no voy a negar a Dios. Yo soy cristiano, yo soy sacerdocio, soy santo. Pero varias veces negamos al Señor. Cuando usted no hace las cosas como deben de hacer, por lo que van a decir de usted, está negando al Señor, de la misma manera que Pedro lo hizo. Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y quiero que vean este versículo. Esto es en Juan 16, 32, 33. Quiero que vean esto. Él dice: he aquí la hora, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Él les está diciendo: ustedes me van a abandonar. Él dice: ustedes me van a abandonar. Pero Él mismo les da esperanza a los que lo abandonaron. Si usted está pasando ahorita por un momento donde usted sabe que quizá con su actitud ahorita usted no está haciendo bien las cosas, o está negando al Señor, que porque yo he llegado a la casa de mi familia, me dice: si vas a venir acá, no me vas a venir a hablar de religión. Pero ellos no se refrenan en decir lo que ellos piensan. Y digo: si me vas a invitar, no me puedes pedir de que en la puerta de la entrada yo deje de ser cristiano. Es imposible. O sea, si no aceptas a mí con mis creencias, no tengo nada que hacer acá. Los amo, pero así como tú tienes tus creencias, si no quieres dar tu brazo a torcer, no me pidas que yo haga eso por ti, porque yo voy a dar cuentas delante de mi Padre. Y yo prefiero que tú me niegues como familiar a que mi Señor me niegue delante de mi Padre. Y nos da ánimos y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿por qué yo he de temer al hombre? Si Cristo es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pablo, yo tenía pensado hablar sobre Primera de Pedro, en donde las personas en Primera de Pedro Pedro se refiere a ellos como peregrinos, y que son ellos ciudadanos del cielo. Y Pedro, la audiencia en Primera de Pedro, todos ellos están escondidos, están corriendo, están siendo perseguidos porque son cristianos. Ellos están siendo perseguidos, y Pedro les dice: estén listos de dar respuesta de su fe. Estén listos a tiempo y fuera de tiempo. Y lo que él estaba diciendo es esto: cuando los encuentren y le digan: ¿eres cristiano?, está listo. No a dar una respuesta elocuente de lo que tú crees, sino que estés listo para morir por Cristo. Estés listo para Él. Y Pablo dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Este es el antídoto. Quiero contarles una historia. Hace muchísimos años había un hombre que se llamaba Montague. Él quedó ciego a la edad muy corta, cuando estaba muy joven, quedó ciego. Y conoció a su esposa. Él era ciego y se iban a casar con la esposa de un general. Perdón, la hija de un general. Él se iba a casar. Y él
salió una oportunidad para que él pudiera recuperar su vista en una cirugía. Y le dijeron, hay esta oportunidad, creo que estaría bien que la hicieras. Y él dijo, sí, yo lo quiero hacer. Dijo, pero lo quiero hacer, dijo, para cuando me quiten las vendas, yo pueda estar en el altar y ver a mi mujer. Y entonces le preguntaron a ella, ¿no estás nervioso de qué va a pensar él de ti cuando se quite las vendas y pueda ver? Y no, pues, bueno, le hicieron una cirugía, todo salió bien, y el día de su boda llegó con las vendas. Y ya el tiempo viene en donde se va a quitar las vendas y ver a su esposa por primera vez, a la comprometida, con la persona que se iba a casar por primera vez. Y le quitaron las vendas y todo estaba callado. Quitaron las vendas y él la ve y dijo, eres más hermosa de lo que pensaba. Cosas que ojo no han visto, ni oído escuchado. Dígame el resto del versículo. Dígamelo. Son las cosas que nos esperan, que veremos, que nos anticipan en Cristo Jesús. Toda lágrima será seca, todo dolor será quitado, toda pena no importará para aquellos que creen en Cristo. Todo golpe, toda injusticia, toda aflicción, todo miedo que podemos tener del hombre, no importan, porque en Cristo somos más que vencedores. Así que, ¿cuál es el antídoto para no temerle al hombre? Es temerle a Dios, a Él solamente. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque no debemos de tener miedo a absolutamente nada, mucho menos a la creación. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.